Muy bien, entonces, eh, como ya vieron, ya asigné el taller 3 ahí en Teams. ¿Listo? Recuerden que este taller es importante, que vale 10% de la materia. Bien. Lo pueden hacer en grupos de mínimo 2, máximo 5 integrantes. Las mismas indicaciones dadas para los talleres anteriores. ¿Listo? Entonces antes de comenzar el tema de hoy, vamos a revisar este taller para tener ideas cómo resolverlo. ¿Listo? En el punto 1 dice, se define la transformada de Laplace de esta forma. Bueno, ya nosotros sabemos eso. Siempre que la integral converja. Use esta definición para calcular la transformada de Laplace de la función t por coseno de t. ¿Listo? Esta transformada con las tablas, los resultados de las tablas que tenemos nosotros, no la podemos deducir. ¿Bien? Debemos recurrir a la definición. ¿Listo? Y así se pide. Dice, use la definición. Bien. Entonces la definición es que la transformada Laplace de t coseno de t es que, pues es la integral de 0 a infinito de t coseno de t por exponencial de menos st por dt. Esa es la definición. ¿Listo? Y entonces deben desarrollar algunas cuentas para ver eso a qué converge. ¿Listo? A qué resultado da. ¿Cuánto es esta transformada? Bien. Creo que en el proceso deben suponer que S es mayor que C. ¿Listo? ¿Cómo podemos desarrollar esta integral un poco más? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, tendríamos que usar el método de integración por partes. Bien. Si no estuviese CT allí, pues sería muy sencillo, pero CT es molesto. Entonces, una alternativa podría ser escoger U igual a T y dB igual a lo otro. Y aplicar integración por partes. A ver qué ocurre. Aunque no, bueno, podría ser, pero recuerden que el método dice que U por dB es igual a menos U por B menos la integral de B por du. Tendríamos que ver si dB es esta parte aquí, quién es B. Tendríamos que integrar esto y ver que no sea muy complicado, ¿no? La integral de esta función. Y eso sería B. Inclusive, podrían, para facilitar esa integral allí, así hacer esa integral. Esta es una alternativa. Entonces yo los dejo que piensen un poco más ese ejercicio, ¿sí? Pero deben aplicar el método de integración por partes. ¿Listo? Y hacer una demostración semejante a las que yo he hecho, a las que hice para deducir aquella tabla que tenemos. Bien. El punto 2 dice demuestre que la transformada Laplace de esa función exponencial de a más i por b por t es igual a esto. ¿Listo? Donde a y b son constantes reales y el número i es la unidad imaginaria, que i al cuadrado menos 1. Dice, muestre cómo se puede usar la fórmula de Euler. ¿Listo? Entonces allí, pues, en realidad,
ni siquiera es necesario usar la fórmula de Euler si usamos resultados que yo ya he demostrado en clase, ¿no? Por ejemplo, veamos bien. Eso es sencillo porque tengo exponencial de A más IB por T. Sí, pero el T distribuye en ese paréntesis y usando propiedades de la exponencial, eso queda igual a la exponencial de... Ah, bueno, pero queda igual a la exponencial de A por T por exponencial de I B por T. ¿Listo? Queda así. Ahora, podemos usar el teorema de traslación. ¿Sí? Dice que si usted tiene una función f de t, para la cual conoce su transformada de Laplace, digamos que la transformada de f de t es f mayúscula de s. Entonces, la transformada de Laplace de exponencial de a por t por f de t es igual a la transformada de Laplace de f de t, pero evaluada en s menos a. Este es el primer teorema de traslación. Entonces, ustedes podrían inclusive aplicar ese teorema, ¿sí? Escogiendo que esta parte aquí sea f de t. Y bueno, ahí acaba. Listo, entonces también dejo que, dando apenas unas ideas, porque es el taller para que usted lo piense más, pero algunas ideas. Dice, muestre cómo se puede usar. Ah, no, primero, perdón. Creo que esta es una pregunta. Demuestre eso. ¿Sí? Primero. Y segundo, dice, muestre cómo se puede usar la fórmula de Euler. Pero esto lo hicimos nosotros en clase, ¿no? Esta fórmula de Euler ya la hemos utilizado. ¿Sí? Esto se ha probado, por lo menos la de coseno. Inclusive, en un ejercicio, como este taller no lo diseñé yo, pues, pero este ejercicio está resuelto, yo lo hice ya en clase. Nos tocaría volver a escribir eso. Yo no diseñé el taller, es un taller unificado, nos mandó la coordinadora, bueno, toca que revisen las notas y escriban allí lo más resumido posible ese pedacito, ya que lo tenemos hecho. Bien, aquí dice, calcule transformar la Laplace inversa de esa funcioncita. Bien. ¿Qué recomiendo hacer? Primero intente ver si puede factorizar este trinomio. Bien. Y si lo puede factorizar, reescriba toda la fracción como fracciones más simples, usando fracciones parciales. Pues. Si no lo puede factorizar, que eso es lo que parece aquí, que no se puede factorizar, entonces complete cuadrados. ¿Sí? Complete cuadrados. Y aquí como que no se puede. O si dos números que multiplicados den 3. Ah, sí, sí se puede. Se puede factorizar. Entonces factorizan y hacen fracciones parciales. Y así encuentran esa transformada inversa. Y tanto el teorema de la derivada como la transformada inversa de Laplace constituyen un arsenal poderoso para resolver problemas de valor inicial. ¿Sí? Use este hecho para resolver los siguientes problemas. Bueno, aquí solo hay un problema, ¿no? Entonces, el siguiente problema de valor inicial. ¿Listo? Entonces, aplique transformada Laplace, esta ecuación diferencial, use linealidad, bueno, todo lo que hemos estudiado hasta ahorita. Se puede hacer. ¿Sí? ¿Cierto que está razonable el taller? Inclusive fácil, pues. Esto ya está hecho. Esto es una transformada inversa sencilla. De estos ejemplos ya se han hecho. Bueno. Y está el punto 5. Digamos que es como lo que nos falta estudiar. ¿Sí?
Se considera una batería de voltaje E sub 0 que carga un capacitor que se muestra en la siguiente figura. Tenemos este circuito allí. Dice, divida la ecuación de la carga del problema anterior entre L y defina 2 lambda igual a R sobre L, W cuadrado igual a 1 sobre LC. Usa la transformada de Laplace para demostrar que la solución Qt de esta ecuación diferencial sujeta que Q elevado en 0, 0 y que I elevado en 0, 0 es esta función. Bueno, aquí ya en la solución, ¿no? Y la solución ya está. Aquí es E sub 0 por todo esto. Bueno, pero esta función está definida a trozos. O sea, la ecuación diferencial también debería estar definida a trozos, ¿no? Tendríamos que reescribirla a trozos. De hecho, ese es el tema de hoy. Bien. Pero bueno, este punto lo analizamos después de la clase de hoy o al final de esta clase, pues. Pero excepto ese, ya los demás se pueden resolver. Listo, ya pueden empezar. Bien. Bueno, entonces nosotros habíamos comenzado hablando sobre funciones de escalón unitario. Bueno, antes de hablar de eso, ¿tiene alguna pregunta entre los puntos 1 y 4 del taller? Profe, ¿me podría explicar otra vez el punto 4? Es que se me salió la reunión y no pude ver bien. Sí. Punto 4. Ah, no, pues aquí es aplicar, o sea, resolver esta ecuación diferencial usando Laplace. Entonces, recuerden que para resolver esto usando Laplace, pues son como 4 pasos, ¿no? Primero usted le aplica Laplace a la ecuación diferencial. ¿Sí? Veamos unos pasos a ver. Y2' menos Y', o creo que es menos 4Y', igual a 6 exponencial de menos 3t o exponencial de 3t, creo que menos 3 exponencial de menos t. ¿Cómo? Y las condiciones iniciales son que y elevado en 0 es 1 y y' elevado en 0 es 1 también. Listo. Coloquemos este 4 mejor. Bueno, esa es la ecuación diferencial. Aplicamos Laplace. Usamos linealidad de Laplace y entonces queda que transformar Laplace de y2' menos 4 veces la transformada Laplace de y'. Es igual a 6 transformada Laplace de exponencial de 3t, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese proceso. Es menos 3 Laplace de exponencial de menos t. Y
Y aquí usa esas fórmulas del teorema 1 de la sección 6.2. ¿Sí? Transformada a la derivada. Esa es la clave para resolver estas ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la transformada a Laplace de y2' es s cuadrado. Transformada a Laplace de y menos s por y evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Eso es por la fórmula 2, teorema 1, sección 6.2, menos 4 veces la transformada a Laplace de y', pero transformada es s, transformada a Laplace de y, menos y evaluado en 0. Listo. Igual a 6. La transformada a Laplace exponencial de 3t es 1 sobre s menos 3. Por 6, queda 6 sobre s menos 3. Menos la transformada a Laplace exponencial de menos t es 1 sobre s más 1. Por 3, 3 sobre s más 1. Y el siguiente paso aquí pues es y evaluado en 0 es 1. Y' evaluado en 0 también es 1. Uso esas condiciones iniciales. ¿Sí? Luego factorizo o busco los términos que tienen la transformada a Laplace de y, que son el s cuadrado y el 4s. Tienen como factor común transformada a Laplace de y. Y ya, despejo. Aquí este s está negativo y este menos 1 quedan al otro lado positivos. Por aquí sale también un menos 4. Por este y evaluado en 0 es, como y evaluado en 0 es 1, menos 4 por menos 1 es 5. Cuando ese 5 se sume con este 1, queda, con ese menos 1, queda 4. Entonces lo que pasa en realidad es s más 4 más 6 sobre s más 3, etc. Entonces miren que les va a quedar pasando a dividir este término, que inclusive tiene un factor común. ¿Sí? Pueden despejar ahí la transformada a Laplace de y. Listo. Bueno, estos primeros pasos siempre son fáciles. Ese término pasa a dividir, voy a quitarlo aquí. Y lo complicado entonces va a ser calcular la transformada a Laplace inversa de estas tres fracciones. ¿Sí? Para cada una de ellas debe usar obligatoriamente fracciones parciales. ¿Sí? Pero esa sería la idea. ¿Listo? ¿Por qué? Porque y, si aplico en esta última igualdad transformada a Laplace inversa, me queda que y, la solución de la de U, es igual a la transformada a Laplace inversa de todo eso. ¿Sí? Puedo usar linealidad y calcular la transformada a Laplace inversa de esta primera parte, luego esta segunda parte, y le resto esta tercera parte. Entonces, de usar fracciones parciales fuertemente allí. ¿Listo? Bueno, pues como es ese ejercicio del taller, entonces ustedes terminan allí. Además, que lo pueden hacer en grupo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, y el 5 tendremos que analizarlo después de que veamos la teoría de hoy. ¿Sí? Entonces, estamos en la sección 6.3. Este es el último tema ya del semestre. Sección 6.3. Entonces, estamos estudiando las funciones de escalón unitario. U en T menos A. Y que esta función está definida así. Está definida para T perteneciente a los reales. Entonces vale 0. Si T es menor estricto que A o menor o igual, no importa si incluye o no el punto.
para nuestros fines, ya que nosotros vamos a hacer integrales con estas funciones, ¿sí? Y eso no afecta a la integral. Bueno, y vale 1 si t es mayor que a. Y recordemos, esto lo analizamos en la última reunión, el miércoles. La gráfica de estas funciones es así. Es un escalón, pues, como dice su nombre. Pues aquí está el número a. Entonces, de a en adelante, la función es constante e igual a 1. Hasta el infinito. Y para el lado, para valores de t menores que a, vale 0. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a responder una pregunta. ¿Por qué estamos estudiando las funciones que son unitarias? ¿Listo? Primero, porque queremos aprender a calcular la transformada de Laplace de funciones que están definidas a trozos. Una función que esté definida a trozos es así, miren. Un ejemplo. F de t igual a, por ejemplo, a t para valores de t que son mayores o iguales a 0 y por decir algo menor que pi medios. Y coseno de t ¿vale? Coseno de t para un valor de t mayor a pi medios. ¿Sí? Eso es una función que está definida a trozos. ¿Listo? Entonces, miren, como está definida a trozos, quiere decir que ya cambia su comportamiento en distintos intervalos. Bien, nosotros tenemos una tabla para hallar transformadas de Laplace, pero de funciones que son continuas y que no están definidas por partes. Pues. Nosotros sabemos hallar la transformada de t solito, la función t con t mayor o igual que 0, o coseno de t, o exponencial de 3t, ¿sí? Porque no están definidas a trozos. Bien. Cuando las definen a trozos, así como está esta función f de t aquí, entonces ya no podemos usar esas fórmulas. ¿Listo? Tendríamos que usar la definición de la transformada de Laplace, la que dice aquí el taller. Tendríamos que recurrir a esto. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la función que escribí aquí, cuando esté haciendo esa integral impropia, o sea, tendría que hacer lo siguiente. Es decir, que la transformada de Laplace de f de t es igual a, primero, integro solamente desde 0 a pi medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí la función vale t. Coloco t exponencial de menos st por dt. Y para continuar, la integral tiene que ir de 0 a infinito. Entonces, hago una partición del intervalo de integración. Después digo, bueno, de aquí integro desde pi medios hasta infinito de coseno de t exponencial de menos t. ¿Sí? Y tengo que hacer todas las cuentas. Por ejemplo, esta segunda integral tendría que hacerla por el método de integración por partes. Las dos en realidad. ¿Sí? Y evaluarla en esos límites, etc. Ustedes pueden ver que esto es agotante, que esto es tedioso. Bien. Entonces, este camino no es viable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debemos entonces reescribir, la idea es reescribir esta función que está dada aquí por trozos o por partes, reescribirla usando las funciones de escalón unitario. ¿Listo? La reescribo usando las funciones de escalón. Bien. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos usar los resultados de la tabla que ya conocemos. ¿Sí? La idea es usar lo que ya tenemos, no volver a hacer un montón de cuentas y cada que nos cambien la función que estemos considerando a trozos, hacer de nuevo todos los cálculos. No, eso es lo que queremos evitar. Entonces, primero escribir esta función a trozos. Bien. Para poder hallar su transformada Laplace. Listo. Ahora, ¿por qué queremos hallar ese tipo de transformada?
funciones a trozos? Bueno, porque como mencioné en la última reunión, uno puede tener algún sistema dinámico en el que alguna fuerza actúe durante un periodo de tiempo y después cese, ya no actúe más, ¿sí? Entonces, nuestro sistema, la ecuación diferencial que configura el modelo, también estaría definida a trozos. El sistema se comporta de cierta forma los primeros 3 minutos, de ahí en adelante se comporta de tal otra. Queremos resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Porque es lo más común cuando se trata de hacer aplicaciones. Hablé en la última reunión del sistema masa-resorte. Puede estar amortiguado y tener una fuerza externa que actúa solamente en algunos intervalos de tiempo. ¿Cómo modelo ese sistema entonces? Porque si usted lo deja solo amortiguado, sistema masa-resorte, sabemos que eventualmente se detiene, ¿sí? Llega al estado de equilibrio. Pero entonces nosotros podemos decir, después de un cierto tiempo, cuando ya se vaya a detener, perturbemos el sistema con tal fuerza durante 2 segundos y luego cesemos de nuevo perturbar. ¿Cómo modelo eso? Tendría que definir una ecuación a trozos. Listo. Y para eso tenemos que estudiar las funciones que son unitario y toda esta teoría. Bueno. Quiero mostrarles. Esto es sección 6.3. No me acuerdo la página. Sí, por aquí. Listo. Bien. Entonces lo primero, les quería mostrar el tipo de ecuaciones diferenciales que podemos resolver. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, como para que sepamos hacia dónde vamos con esto. Miren las ecuaciones diferenciales del ejercicio 18 al 27. Bueno, esta pues no está definida a trozos, ¿no? Esta pues tampoco. Parecen de las tradicionales, las de siempre. Pero mire, el 21 en adelante sí. Aquí dice que y' más 9y es igual a 8 seno de t, siempre y cuando t varíe entre 0 y pi. ¿Sí? Y la ecuación diferencial vale 0. O sea, y' más 9y es igual a 0, lo que quiere decir esta notación, si t es mayor que pi. ¿Listo? Entonces la solución de esta ecuación diferencial también será una función a trozos. Bien, entonces ¿cómo resuelvo ese tipo de ecuaciones? En esa dirección vamos. Bueno, entonces lo primero, primer paso. Tenemos que aprender a reescribir esto usando las funciones de escalón unitario. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? Como lo voy a explicar, es muy sencillo. Miren, f de t es igual, para este caso, a t, ¿cierto? Siempre y cuando t esté entre 0 y pi medios, ¿sí? Entonces, esta condición, este trozo de la definición de f, lo puedo reescribir usando las funciones de escalón unitario así. Miren, eso es igual a, abro corchete, es igual a t, exacto, por la función escalón unitario evaluada en t, menos este puntico, menos 0, que sería u evaluado en t simplemente. Pero lo coloco para recordar, menos la función escalón unitario u evaluada en t menos pi medios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la función escalón unitario u de t vale 1 siempre y cuando t sea mayor que 0. Y le estoy restando u evaluado en t menos pi medios, porque si no le resto esa parte, la función seguiría valiendo t desde 0 hasta infinito.
Entonces tengo que restarle t otra vez, pero lo resto ¿cuándo? A partir de pi medios. Entonces, por eso coloco esta condición. A partir de pi medios, resto t de nuevo para que dé 0. ¿Sí? Y la función valga t solamente entre 0 y pi medios. Bien. Si ustedes hacen si ustedes, digamos, toman una hoja y un papel, una hoja y un lápiz, digo, y analizan cuál es la definición de esta función, etcétera, se darán cuenta que, en efecto, esa condición describe esta parte. ¿Sí? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Tengo que escribir esto usando funciones escalón. Entonces le sumo coseno de t. Y la función vale coseno de t cuando t es mayor a pi medios. ¿Sí? Entonces tendría que multiplicar coseno de t por la función escalón unitario en t menos pi medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta función permite que esta función se vuelve 1, es 1, cuando t es mayor a pi medios. ¿Sí? Es como si ya fuese pi medios aquí. Y así se activa o se captura esta idea. ¿Sí? Es decir, si la condición está para valores de t que estén entre dos números, tengo que hacer una resta. Y si dice que para valores de t mayores a un cierto número, multiplico simplemente por la escalón. Bien. Entonces, así logré escribir mi función f usando escalones unitarios. Entonces, ese es el primer paso que debemos aprender. Bien. Primer paso. Segundo paso, después de que la tengo escrita así, ¿cómo esta reescritura de f me ayuda a calcular su transformada? ¿Cierto? Esa es la segunda pregunta. Bien. Y para eso, después de que la logramos escribir así, lo que nos responde esa pregunta es el segundo teorema fundamental, no, perdón, el segundo teorema de traslación. ¿Sí? Segundo teorema de traslación. Entonces nos dice cómo calcular la transformada de Laplace de una función multiplicada, una función continua, que no esté definida a trozos, multiplicada por un escalón unitario. ¿Sí? Entonces, segundo teorema de traslación. Bien, es este teorema, el teorema 1 de la sección 6.3. Este teorema, esto es el que quiero mostrarles. Bien, pero yo lo voy a escribir de una manera que nos sea más útil. Bien, entonces veamos de qué trata. Voy a anunciarlo y seguramente que después de la pausa lo podemos demostrar. La demostración es sencilla. Listo. Entonces suponga que usted tiene una función f de t y esta función f de t no está definida a trozos, ¿no? Esta función f de t puede ser una exponencial, puede ser un polinomio. El hecho es que no está definida a trozos. ¿Sí? Y suponga que tiene transformada Laplace. Transformada Laplace de f de t es igual a f mayúscula s. Listo. Entonces, lo tenemos aquí. Si ocurre esta hipótesis, entonces vamos a calcular la transformada de Laplace de f, pero evaluada en t menos a. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene esto de evaluar f en t menos a? Esto lo que hace es trasladar la gráfica de f hacia la derecha 2 unidades. ¿Listo? Creo que ya les había mostrado algo sobre eso. Bien. Entonces yo quiero calcular la transformada Laplace de f trasladada 2 unidades a la derecha multiplicado por la función escalón unitario evaluada en t menos a. ¿Sí? Ahora, yo sé que nos gusta que esté trasladada. ¿Por qué la trasladamos? ¿Sí? Se hace esa traslación para que la demostración quede más sencilla. ¿Listo? Pero cuando tengamos el resultado de la demostración podemos hacer un cambio de variable
y aprender a calcular la transformada de Laplace de f de t por u evaluado en t menos a, sin problema. Listo, por el momento aceptémoslo así. Aquí a es un número real cualquiera. A pertenece a los reales. Es el 2, el 3, el pi medios, el 1. Entonces, el primer teorema de traslación dice que la transformada de Laplace de esta función, que está multiplicada por un escalón unitario, es igual a exponencial de menos a por s por la transformada de Laplace de f de t. ¿Listo? Esto es lo que dice el resultado. Y es muy bueno este resultado. ¿Por qué? Porque mire, si usted la multiplica por un escalón, simplemente calcule la transformada de Laplace de f normal usando las tablas y ese resultado lo multiplica por exponencial de menos s y ya. ¿Sí? Entonces podemos usar nuestra tabla, porque esto lo podemos deducir ya en las tablas. Porque es supuesto que f no está definida a trozos. ¿Listo? Bueno, ahorita esta versión del teorema no nos conviene. Si usamos esta versión nos agotamos. Bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Es sencilla y es legítimo hacerlo. Definamos un cambio de variable aquí en el argumento de la función f. Solo aquí. Donde está t menos a, llamemos a eso t'. T'. Y si t' es igual a t menos a, si yo lo defino así, entonces t ¿qué es? T sería t' más a. Bien. T' más a. Y aquí estaría simplemente t'. ¿Sí? Pero que sea t' o t o cualquier otro nombre no importa mucho. ¿Sí? Entonces simplemente olvidémonos del t' y ya. Sea t otra vez. Que es una variable muda. ¿Listo? Entonces esta versión del teorema sí nos sirve, sí es útil. ¿Listo? Y esto nos permite calcular la transformada Laplace de funciones definidas a trozos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como hicimos hace un momento, cualquier función definida a trozos se puede escribir por medio de funciones escalón. Después, si le queremos aplicar la transformada Laplace, usando linealidad de la transformada, a la final tendremos que recurrir a calcular transformadas de este estilo. Y ahí usamos fuertemente esta fórmula. ¿Listo? Entonces, como se va a cortar la llamada, cuando regresemos voy a mostrar este teorema que no nos demoramos ni 3 minutos, fácil de demostrar, y enseguida hacemos ejemplos hasta el final de la clase ya. ¿Sí? Varios ejemplos. ¿Listo? Un resultado importante, pero fácil. Esta fórmula se usa con cuidado, pero para eso tendremos que recurrir a las tablas como siempre. ¿Listo? Entonces en 10 minutos continuamos. Bien. 10 minutos.